Buen día, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan todos los lunes. En esta ocasión vamos a iniciar nuestro estudio, el libro de Hebreos, capítulo 11, del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El escritor de Hebreos se deleita en relatar la historia de los héroes de la fe que figuran en la Escritura. Sin embargo, antes de citar ejemplos, el autor de Hebreos, él da una breve definición de la fe. No hace una exposición dogmática, más bien formula unas pocas oraciones claras y directas. Ahora bien, la fe es estar seguro de lo que esperamos, estar cierto de lo que no vemos. Cuando estudiamos este versículo, podemos notar los siguientes puntos. La fe en el Antiguo Testamento tiene muchas excepciones. Por ejemplo, cuando los cristianos judíos, a quienes Pablo había intentado destruir, hablaron de su fe en Cristo, dijeron: el hombre que anteriormente nos perseguía predica ahora la fe que una vez trató de destruir. Gálatas 1:23. La fe es en este caso una confesión, algo muy similar a nuestro credo de los apóstoles. Sin embargo, este no es el significado de la fe que quiere transmitir el escritor de Hebreos. Para los evangelistas que escribieron los evangelios, Jesucristo es el objeto de la fe. El evangelista Juan resume el propósito de su evangelio. En el evangelio de Juan capítulo 20:31 dice de la siguiente manera: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También el libro de los Hechos demuestra que en el primer siglo una fe personal de Jesús era el sello distintivo de los cristianos primitivos. Vemos a otro aspecto de la fe en el énfasis que Pablo pone en la apropiación, es decir, en reclamar para uno mismo la salvación en Jesucristo. Pablo sostiene que Dios restauró la situación del pecador con él por medio de la fe. Romanos 3:22 dice: esta justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y Pablo explica que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. El escritor de Hebreos reconoce estos aspectos de la fe que otros escritores del Nuevo Testamento especifican. Sin embargo, su uso del concepto fe debe ser entendido primordialmente en el contexto del capítulo 11 de su epístola. Los héroes de la fe tienen una cosa en común: ponen su total confianza en Dios. A pesar de todas sus pruebas y de sus circunstancias difíciles, ellos triunfaron por su confianza en Dios. Para el escritor de Hebreos, tener fe
es apegarse a las promesas de Dios, es depender de la palabra de Dios y es permanecer fiel al Hijo de Dios. Si tomamos en cuenta el capítulo 11 de Hebreos, dentro de su contexto, se clara la intención del escritor de comparar la fe al pecado de la incredulidad. Hebreos 3, 12, 19, Hebreos capítulo 4, versículo 2, Hebreos 10, los versículos 38 al 39. Frente al pecado de caer, apartarse del Dios viviente, el escritor coloca directamente la virtud de la fe. Los que se niegan a poner su confianza en Dios son destruidos, pero los que creen serán salvados, como dice Hebreos 10:39. ¿Qué es la verdadera fe? En el año 1563, un profesor alemán de teología, Zacarías Ursino, formuló su fe personal en los siguientes términos: la fe verdadera, creada en mí por el Espíritu Santo por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino también una certeza profundamente enraizada de que no solamente a otro, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por Dios y que se me ha concedido la salvación. Estos son de pura gracia, obtenidos para nosotros por Cristo. El escritor de Hebreos expresa la misma certeza por medio de una redacción mucho más concisa. Decía de la siguiente manera: la fe es estar seguro de lo que esperamos. La fe es estar seguro de lo que esperamos, estar cierto de lo que esperamos. El versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una traducción un tanto literal de este versículo dice: es por su fe que los hombres de antaño, entre paréntesis los ancianos, recibieron testimonio. La fe demostrada por los antiguos obtuvo para ellos la aprobación de Dios. El término antiguos, más literalmente los ancianos, se refiere al mismo grupo de gente mencionada como ancianos en Hebreos 1:1. Todos ellos tienen una cosa en común: su fe. Por dicha fe, ellos son alabados por Dios. Dice el versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que no se veía. Por la fe. Este es el primer caso en una serie de 21 usos de la frase por la fe. Después de todos estos casos, el escritor le dice a los lectores que no le alcanza el tiempo para escribir acerca de algunos otros santos del Antiguo Testamento que también demostraron su fe. En Hebreos 11, 32 a 38. Todos estos fueron aprobados por su fe, como dice Hebreos 11, 39. Por la fe entendemos, el escritor y sus lectores pueden entender la creación de Dios por medio de la fe. Por la fe entendemos el universo fue formado. Además, Dios dio forma, estructura y el orden al universo, según el relato de la creación que encontramos en Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. De allí procedió darle estructura y variedad a una tierra sin forma y vacía. Por la fe entendemos el universo fue formado por la palabra de Dios
Inmediatamente nos viene de la mente las 6 palabras habladas por Dios en el momento de la creación. Génesis 1:3, el versículo 6 y 9, 14, 20, 24. Dice el salmista: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. A propósito, Dios creó el mundo de tal manera que el hombre puede entender su origen solamente por la fe. Dios hizo el mundo por medio de su palabra de poder. Salmo 33:9 dice: porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo estuvo firme. De modo de lo que se ve, el escritor de Hebreos se refiere a lo que existe visiblemente en la creación de Dios, es decir, luz, cielo, estrellas, tierra y una cantidad incontable de otras cosas. El hombre puede ver todas estas entidades con sus ojos físicos. Sin embargo, estas cosas no han sido hechas de lo que no se puede ver. No fue hecho de lo que era visible, dado que nadie estuvo presente al momento de la creación. No existen forma de testigos presenciales. El hombre debe depender de lo que Dios le ha revelado acerca de la creación del universo y de la formación del mundo, y es por medio de la fe que el hombre adquiere la certeza de que la creación se origina en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos.